Es miércoles 27 de septiembre del año 2007, siendo las 4:46 de la tarde. Nos localizamos en Puerto Plata, específicamente en el local de la Fundación Camaño, la seccional acá en Puerto Plata. Y estaremos conversando con la señora Elena Abreu, con quien conversaremos sobre su vida, sus vivencias y sobre su participación en los acontecimientos históricos recientes, específicamente en el régimen de Trujillo. Por el Archivo General de la Nación, José Brito y Pedro de León, encargado del área de Historia Oral. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. ¿José? Pedro de León. Pedro de León. Sí, José Brito, nuestro compañero acá. Qué bueno. Para servirle. Conversar con usted. Sí. Y poder hablar libremente de las vivencias de nosotros que supimos nacer y vivir en la era de Trujillo. Era que yo le llamo lo propio. Ya. Para que quede grabado los datos suyos, por favor, repita el nombre completo. Yo soy Elena Wilberta Abreu Rivero. ¿Dónde nace la señora Elena? En Puerto Plata. ¿Sus padres? Uno de los campitos cerca de Puerto Plata. Mi madre es puertoplateña y mi papá montecristeño. Okay. Me decían uno de los campitos, ¿el nombre? De las comunes cerca de Puerto Plata. Villa Ginegra, yo creo que le llamaban. Que nos decía que su padre es de acá, ¿verdad? Montecristeño y mi mamá puertoplateña. Ya el asunto, antes de empezar la grabación, ya usted nos dijo sobre la fecha de su nacimiento, pero por lo menos logramos captar que es el 13 de agosto. 13 de agosto. Más nada. No, eso está pendiente de decir. Bueno, pero para conocer un poquito sobre... Bueno, quizás habían sonrisas de ese tiempo, pero la divina. Para conocer la vida de la señora Elena, irnos allá a los orígenes. ¿Qué usted recuerda de su infancia, de su niñez? Ay, recuerdo el ferrocarril, porque íbamos de Puerto Plata hasta la Sabana del Corozo, donde había una familia muy amiga de mi casa. Y mi tía era maestra en Sabana. Íbamos en el tren, que tenía un carro para pasajeros y nosotros para la carga. Y hubo como una devastación, una hambruna. Y yo recuerdo que vi las vacas que morían en el camino por donde pasaba el tren. Y cuando yo me encontré con mi papá, que regresé del viaje, yo le conté eso con una ternura y él nunca olvidó eso que yo le hablaba, cómo se morían los animales, de la sed, y así esas cosas lindas. Recuerdo el mar, los campos preciosísimos, los ríos, tanta belleza, y las personas mayores y morir. El ambiente, el modo de tratarse a las personas, ¿cómo lo recuerda usted? Bueno, entre las personas que visitaban, nos frecuentaban a mi familia, eran personas muy gratas, como que había mucha camaradería entre ellos. Los muchachos al fin nos veíamos de los tíos viejos, que los íbamos a llegar en el caballo. Y mi abuela tenía un negocio para vender comida a viajeros, entonces teníamos oportunidad de conocer muchas personas que eran de otros lugares. Y, por ejemplo, en Montecristi también la familia de mi papá tenía un tipo de negocio que también visitaban muchas personas. Y ya tú sabes que quizás a los 20 años o antes comienzan mi vivencia antes de vivir. Yo recuerdo un señor que llegó allá y hablando con mi tío hablaba oprobios
de las verdades del gobierno de Trujillo. Pero eso, cuando él se fue, mi tío, todo el mundo nunca había visto, nadie opine con más nadie lo que conversamos aquí. Y yo recuerdo que el señor alto, muy elegante y muy versado, a lo mejor parecía lo que llamaban un caballero, pero con el vivir de los años, yo creo que muy realmente era de los que se atrevían a decir. En círculos familiares. También recuerdo a los gritantes, que eran mis amigos. Ya eso sí, tendría yo algunos 14 o 15 años. Nos daban las 12 de la noche en una esquina, conversando sobre esa problemática. Porque tú sepas que la juventud, aún en aquellos años, que no voy a decir cuál es, pero no creían. Y los Grisanti tenían un tío, su papá era don Chino Grisanti, que era gerente del Banco de Reserva, y su hermano era exiliado en Venezuela. Y entonces nosotros nos olíamos lo que lograban las noticias de los hermanos, las comentaban en el hermano. Sí. Y el zinc y los calieses y ¿cómo enfrentaban eso? Ay, qué feo era aquello. Eso sí era desastroso porque era un miedo, un terror a un sonido. Fíjate, la juventud de ese tiempo teníamos terror a un sonido y era el sonido de los carros del tiempo. Yo no te voy a decir que no habían carros en mi adolescencia, pero era muy poco. Era muy poco. Y entonces aquellos sí sonaban, sí se hacían sentir. Y no los oía y le tenía temor. A mí particularmente me terrorizaban porque cerca, ya en Puerto Plata, de mi casa, había unas personas que eran adictas al régimen, pero al menos sabían guardar la compostura y ellos la visitaban. Pero era una forma de espiar a un grupo de los que vivíamos ahí. De manera que hasta los sonidos, el aire que respirábamos era de miedo. Pero entre nosotros, nos divertíamos igual que ustedes. Pero entre los jóvenes, ustedes eran conscientes de, diríamos, de ese, de que lo observaban, de que lo seguían. Ay, sí. ¿Por qué no tenían tiempo para hacer tantas cosas por una juventud y por un país? No fuera a molestar y espiar, meter miedo. La juventud de nosotros vivió bajo un terror. Uy, y los mayores también aterrorizados porque realmente ellos tenían que cuidarnos y callarnos la boca era difícil. Era horroroso. ¿Y la familia de ustedes? Yo hice algunos cursos, 2 cursos de la secundaria en Santiago, en el Instituto Evangélico, e íbamos a diario al liceo en un que yo creo que fue allá, que quedaba bajando del monumento. Y mi maestro de matemáticas era un disciplinamiento que a nosotros a los 15 y 14 años ya teníamos maestros concientizados. Negrito Abinader, Santiaguero, Negro Abinader, Santiaguero, maestro de matemáticas. Y hablaba claro. Claro, y tiraba sus pullas. Acogía un clase. Y creo que Napier, no sé qué era Napier, nosotros nos jugábamos
en ciertas horas, ¿verdad? Por ejemplo, un chin de deporte, para donde nadie, peligrosísimo. Ay, de política y hablar de francés. Que la juventud realmente era tan fuerte como yo te diría, el régimen y el miedo que imponía, que no podíamos como desarrollar una hecatombe de decir vamos a salir de esto. A lo mejor los mayores estaban en sí. Y sí lo era, porque en esos tiempos vino los recuperón. Es decir, que nosotros los de menos edad realmente vivimos del recuperón. ¿Cómo impactó eso en su vida? Ay, terrible, terrible. Del 2000, ¿qué hacemos? Si no sabíamos que realmente a esa edad me dije, ¿qué se hace? ¿Qué será? Pero entonces uno con los mayores tampoco se atrevía a meter mucho la cucharita. Porque ¿qué era? Era terror. ¿Qué te está metiendo? ¿Qué no tiene que Pero sí, ahí pasó algo que nos, a toda la familia nos destruyó. Mi hermano era estudiante de periodismo. Mi hermano se llamaba Rafael Naal Rivero. Él firmaba Ron. Y ese era su clave dentro de su grupo. O sea, parece que yo conocía a un hombre estudiante de periodismo, mi abuela, la primera promoción en la escuela de periodismo. Y de un momento a otro se nos desapareció. Nos dieron así por lo bajo que era que él se iba, porque él se comunicaba con Cuba. Era el telegrafista, además de él era telegrafista. Y en sus años mozos fue guardia. Es decir, que era muy versado en muchas cosas. Y de pronto se nos desapareció. Más nunca se salió de él. Más nunca se salió de mi madre. Y sabía que era un anticristo musulmán y que tenía su grupo. Pero eso, igual que muchas cosas, han llegado. No me lo digo, sino se desapareció, así como en el sitio. Pero casi toda la familia estamos taladrados con el sitio común, que fue curtiendo en la noche. Después, realmente, yo diría que el más joven que no estuviera envuelto en la lucha individualista. Porque lo que había era habitación, pero yo creo que tanto valores como la misma. ¿Pasaron los miembros de su familia a un activismo directo en contra Trujillo? ¿A reunirse, a hacer grupos o a formar parte de algún tipo de célula en algún momento? Bueno, yo diría que si lo hacían sería muy discreto, porque yo viera que yo no lo sabía. Entonces, sí lo sabía hacer. Los mayores inmediatamente intervenían. Fue el reino de Trujillo, fue un viva Trujillo. Okay. Yo llegué con 3 días, bueno, quería que me agarren, digo viva Trujillo y me matan, pero no delatando a quienes comparten dinero.
que se llama ellos son los proviosos. Y entonces, pues, tú sabes que viene el 14 de junio, como yo te dije, en Montefelipe había un nacimiento, ver, y eso se prepara a partir de ahí. Nosotros siempre nos trata vivimos llegada del 14, vimos los aviones como abuelos bastantes y bombardeando las montañas de las mellitas le vivíamos de ahí de Malmonte y después a ese libro fue horroroso tú ver eso ver pasar esta juventud en las camionetas y en los pies. Yo veía los pies de alguien que iba atado y que algo tenía que ver con lo que estamos pasando. A mí me pasaron ciertas cosas porque yo vivía por esta área y yo vi un joven vestido de militar, yo no solamente como que se me confundió y yo le dije que si lo podía ayudar. Yo tenía la impresión que quizá era uno de ellos que pudo llegar al pueblo. Es como una locura. La tensión del momento. Sí. Mira, se sembraron los campos con unos mensajitos hechos por miembros de la iglesia de Maimón. Doña Ana le tenía 3 familiares y pusimos, llenamos los árboles, ¿verdad? Ellos se internaron en la montaña, entonces teníamos los árboles titana tercera, pues si ellos lo leían, que supieran cuando pudieran bajar aquí. Titana, ella, doña Ana León, Titana era ya entre nosotros por una adulta, no tenía edad, pero parte de los no te digo no se vivía con un lado, era parte del movimiento científico. ¿Cómo ponían esos mensajes? En papelito. Entonces los miembros de la iglesia de Maimón lo pensaban y lo saben. ¿Eso se hizo un día, 2 días? O... días, sí. Con la esperanza de que ellos rescatar. Hubo un grupo, yo no sé cuántos de ellos se refugiaron en una casita ahí en la sabana del Corozo, pero lo terminaron, la casita está ahí, cuando supieron que ellos estaban ahí, delataron por ahí, pero la ignorancia es otra cosa, el miedo a que quizás dijeran, lo vieron y no lo terminaron. ¿Cómo, aún estando usted joven, recibió esa actitud de muchos dominicanos y dominicanas cumpliendo órdenes de cuidar playas y cosas así? Algo como grosero, bueno, humillante, porque uno sabe que era el miedo que los hacían cumplir eso. Como se abusaba de los hombres. Hay muchas cosas quizás que ha sufrido la juventud
después de eso. Y es al ver que vivió tan ahogada, tan asfixiada. No respondieron como su rol dentro de la sociedad. Allá en Montecristi, ¿recuerda usted la Legión Azul? Ay, no me diga. Ay, yo creía que eso era un secreto. Ay, sí. ¿Qué usted recuerda de eso? La Legión Azul. Ay, cuando había desfile, mira muchacho, a alguien le tocaba salir a despertar a los demás, que había pisando en la calle, el típico como una marcha. Esa era la señal. Pero los papás no sabían no, ni de juego. Y yo no sé si los otros les respondían tú sabes, entre los cuatro. La cuestión es que esa era una señal. Y, por ejemplo, si había un desfile, el desfile marítimo, ¿tú sabías eso? Era en bote, en el río, de noche. Para poder hablar. Y un desfile de bote, el desfile de la marina, de la legión. Si tenía buen arrastre ya. Para mí, la juventud entera de Montecristi, para mí tenía un arrastre tremendo. ¿Quién? Tremendo tenía un arrastre. ¿Qué? Recuerdo a la cuca. Yo tuve, antes de morir, lo visité de los proyectos. Me da miedo. Muy amigo de Manolo, porque él era mayor, los muchachos, y era qué época tan horrorosa. Gracias a Dios que ustedes, este grupo le elevó esta libertad. Con su sangre, como dice la canción, con su sangre no le encendieron la llama de gusto de la vida. Sí. Yo creo mucho en la juventud y estamos en camino. Sobre los otros integrantes del 14, las mismas hermanas Mirabal, Manolo, Leandro, ese grupo de personas, ¿qué influencia tuvo en usted, ese grupo de personas? Bueno, de Manolo, a mí me impresionaba Manolo. Es una persona que impresionaba. Era jovial y capaz de tener amistad con los de arriba y con los de abajo. Tenía el don de líder desde muy joven. Yo no recuerdo tanto a él como a mi negro, porque ellos llevaron un libro de casado en el Montecristi. Maravilloso. Pero con relación al 14, si no tuve esta relación del movimiento, debe estar haciendo. Mi relación con el 14 tiene de algunos de Montecristi, que mira, no recuerdo el nombre ahora, mi joven que era jabón, se hizo médico y murió en el Limón. Pero ya mi luz en la ventilación, fue con Guancho Carmen, o David, héroe nacional. Y
entre las mujeres santas, Miriam Morales, las Tamayo, la Catalina Tamayo Olivera, mi casa. ¿Qué te digo? No se me ríe el viejo. Interesante. Y el nuevo de las reinas. Ahora se le va. Apellido Mena. Las reinas Y a nivel familiar, que usted recuerde así, usted y quiénes más de su familia cercana estaban vinculados a donde usted vivía. Como tenía un primo que me vio también, pero no en la... a él lo desaparecieron. Dos primos hermanos. A uno lo mataron en Altamira, vinieron a matarlo en Altamira, pero después que pasa la revolución de abril, y cuando lo asesinó. Y otro, antes de la de Rolando, en Montecristi, antes de la revolución. Pero en mi familia se cuidaban de mí, mira. de que yo, qué muchacha que no, puta, a mí que me regañaba. Así que realmente, ellos no me decían lo de ellos. Bueno, señora Elena, si quiere abordar o decir algunas otras cosas más, para mí yo desearía tener este encuentro y, si es posible, mañana poder conversar más con usted. Bueno, ya yo te dije que es una época de escrovio, como dicen ustedes, el oscurantismo. O lo dice, ¿verdad? Alguien la bautizó como el oscurantismo. Yo creo que el país hubiera andado mucho más lejos si no nos cae encima una cosa del país. Nos privó de mucho. Pero me complace que la juventud, tanto varones como hembras, va en camino hacia el progreso. No van hacia el progreso. Así que realmente no fue en vano. No fue en vano la vida. Gracias. Gracias por su vivencia. Estoy muy agradecido por este tiempo que nos obsequia. Son las 5:15 de la tarde, hora en que finaliza este primer encuentro con la señora Elena Abreu sobre Voces del Régimen, su participación en la lucha antitrujillista.